Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de evangelización La Verdad, Padre Luis Toro. También a este nuevo video que es la continuación de una enseñanza que llevamos. Si no han visto la primera parte, está aquí en la descripción. Aquí vemos cómo el Padre Luis nos está formateando con la palabra de Dios, como un ejemplo que nos va a poner al principio del video. Como un celular, cuando uno le mete muchas claves, un celular se bloquea. Por eso que encontramos gente bloqueada en la fe. Yo soy ateo, yo no creo en nada. Hay mucha gente así. ¿Y qué tenemos que hacer cuando un teléfono se nos bloquea? Formatearlo. Eso es lo que está haciendo el Padre Luis Toro, formateándonos con la fe, con la palabra de Dios. Nos saca todo lo malo que tenemos por dentro, pero ¿qué hay que hacer? Poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte para que la palabra de Dios obre en nosotros. Si nosotros no ponemos de nuestra parte la palabra de Dios, no puede hacer nada en nosotros. Así que suscríbete, comparte, dale like y así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libre. No olvides dejar tu comentario de qué tal te ha parecido este video. Un abrazo a la distancia. Eso no es malo. ¿O no? Eso se llama una fe incoherente. No tiene coherencia. Le pongo un ejemplo, usted tradúzcalo, llévelo a otra parte. Pero nosotros tenemos que ver la incoherencia. Dios quiere una fe viva, pero una fe coherente. O sea, que usted vea lo que está aquí y lo ponga en práctica aquí. A ver, le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? Usted tiene teléfono, ¿verdad que sí? ¿Teléfono inteligente? Ajá, ok. Y usted le tiene una clave para que no le chismeen el teléfono, ¿verdad que sí? Ajá. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si su hermana le agarra el teléfono? Y resulta que el del teléfono tiene números y claves, números y letras, ¿ah? Pero resulta que la hermana no sabe si es un 0 o es una O. Y llega y le marca lo que no es. Pero son parecidos, ¿verdad que sí? El 0 y la O son parecidos. Y la hermana la marca y no le abre. Y lo vuelve a meter y no le abre. Y le vuelve a meter y no le abre. ¿Qué pasa al final? Se bloquea el teléfono. Si no, pregúntele a un amigo mío. Se bloquea el teléfono. No digo quién para que no pase la pena. Para que no se bloquee el teléfono, tiene que mirar aquí y mirar aquí. Exacto. Si me equivoco, me dan la oportunidad. Si me vuelvo a equivocar, me vuelven a dar la oportunidad. Si me vuelvo a equivocar, intente entre tantos minutos. Y si me vuelvo a equivocar, miren. ¿Y qué tengo que hacer después? ¿Cómo es eso? Formatear. A bárbaro. Así es la fe. Si usted no está pendiente de lo que dice la Biblia para ponerlo en práctica aquí, y si usted lo mira pero no lo hace, bueno, no es tan 0 y O es lo mismo. No es lo mismo. El 0 y la O se parecen, pero no es lo mismo. Y si usted no está fijando qué dice aquí para ponerlo en práctica aquí, no pasa nada al primer momento. En el segundo momento tampoco pasa nada. Después puede que pase algo y le saque un avisito. Pero después se bloqueó. ¿Ustedes no han visto que hay gente bloqueada en la fe? Ya no cree en nada. Soy ateo. Me meto a protestante. ¿Qué le pasó? Bloqueado. ¿Qué hay que hacer? Formatearlo. ¿Y qué es lo que hace el Padre Toro con la explicación de la palabra? Formatear. Y entonces lo que usted dice, padre, vi un video y me cambió la vida. ¿Qué significa eso? Ya está formateado.
Pero si usted está formateado, ojo, cuidado, ¿no? Porque se puede volver a bloquear. Yo lo único que quiero es que ustedes y yo escuchemos lo que la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña. Debemos tener una fe viva, no muerta. Una fe que crea en la palabra de Dios, pero que sea coherente. Aquí dice esto, yo lo debo creer y yo lo pongo en práctica. ¿Que me equivoqué? Está bien, pido perdón y Dios me da el perdón. No ha pasado nada, pero tengo conciencia que me equivoqué. ¿Y qué debo hacer? Corregir, porque si no me corrijo, ahí va el problema. Entonces tengo que ir corrigiéndome. Bueno, y el teléfono puede ser que ahorita usted lo corrigió, pero pasado mañana volvió otra vez y se equivocó. Todavía no se bloquea. Le da otra oportunidad. Lo importante es que usted mantenga la fe viva, para que esa fe viva lo lleve a una fe coherente. ¿Qué dice la Biblia aquí? ¿Qué hago yo aquí? Sencillo. ¿Usted cree en Dios? Segunda pregunta. ¿Usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Tercera pregunta. ¿Usted quiere ser coherente con la palabra de Dios? Oh, perfecto. Jesús, tarea para la casa, lo buscan en la casa. Mateo 5:43, adelante. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos, injustos, y hace caer la lluvia. Bueno, ahí, algo así, ¿no? Y luego más atrasito en el 40 dice, y al que le dé por la mejilla derecha, ponle la izquierda. Pregunto, el día en que alguien le haga un mal, ¿usted está dispuesto a ser coherente con lo que dice creer? Que Jesús es Dios, que la palabra de Dios es para obedecerla. Y cuando alguien te haga un mal, ¿estás dispuesto a perdonarle y poner la otra mejilla? Se llama falta de coherencia. No hay coherencia. Necesitamos vivir la fe con coherencia. Le pongo otro ejemplo. ¿Ustedes creen que la oración es importante? Y si es importante, ¿se debe respetar? ¿Y se debe respetar por amor a Dios? ¿Y ustedes creen que el Santo Rosario es una oración importante? ¿Y se debe respetar por amor a Dios? Ahora vamos a la coherencia. Y cuando yo llegué, ¿cómo estaba esto aquí? Dígalo, padre, que dígalo, padre, aquí, dígalo, padre. Dígalo, sin que le quede nada por dentro, padre, dígalo. Un mercadito. Un mercadito. El uno vendía batatas, el otro vendía papas, el otro vendía yuca, el otro vendía plátano, a la orden. Y dijo, si Cristo hubiese entrado, mi casa es casa de oración. Y ustedes la han convertido en un mercado. ¿O no? Falta de coherencia. Sí tienen una fe, pero no coherente. Falta de piedad. Piedad es respeto por Dios y las cosas de Dios. Aquí estaban rezando el rosario con micrófono y se oía más la bulla que el rezo del rosario. Y yo decía, ¿dónde estoy? ¿En qué parte estoy? Me confundí por un rato. Yo me confundí. Yo pensé que iba a donde iban a rezar el rosario y me metí, fue en el mercado. Yo me confundí. ¿Se da cuenta la fe que tenemos? Muerta. Sin coherencia. No estamos viviendo la fe.
¿Y cómo la vamos a compartir? Porque la otra parte sería compartir la fe. ¿Cómo la vamos a compartir? Si primero yo no la vivo, si no estoy convencido. Debo entonces comenzar a practicar mi fe. La Virgen María vivió la fe. He aquí, léalo. 1:38, ¿ya se perdió? No, 1:38 de Mateo. Lucas. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces recordamos a Jesús. No solo porque Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. La Virgen María les diga, la Virgen María, aquí está la esclava del Señor. Junto Abraham, nuestro padre en la fe, salió obedeciendo a la palabra de Dios sin saber a dónde iba. Bárbaro. Es una... y esa fe, versículo 11 de San Juan capítulo 2, esa fe de la Virgen María que enseñó a los apóstoles, esa fe viva es la que hace que la gente se convierta, que la gente vea milagros y que la gente crea verdaderamente en Dios. María dice, hagan lo que Él les diga. Cuando ellos hacen lo que Él les dice, por consejo de la Virgen María, versículo 11, Juan 2:11. Juan 2:11. ¿Se acuerdan que en el 5 María dice, hagan lo que Él les diga? El 11. Hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Observan? Otra vez, con la lupa chiquita. Este principio de señales. Principio de señales. Mire cómo comenzó a hacer milagros. ¿Se acuerda cuál fue la clave del milagro? Hagan lo que Él les diga. Ahí está la clave del milagro. Una fe viva. Este principio de milagros Hizo Jesús en Caná de Galilea. Segundo, vean, cuando una persona es capaz de hacer lo que Él manda. Y manifestó su gloria. Cuando uno hace lo que Él manda, Dios manifiesta su... Y no solamente eso, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Y sus discípulos creyeron en Él. ¿Otra vez? Y sus discípulos creyeron en Él. ¿Otra vez? Y sus discípulos creyeron en Él. Cuando obedecemos a lo que Él manda, entonces las personas comienzan a creer en Él. Porque tenemos una fe viva, una fe coherente y una fe capaz de transmitírsela a otros. Una fe transmitida con testimonio, que la gente pueda ver que realmente se hace lo que Él manda. Y cuando se hace lo que Él manda, sucede el milagro, manifiesta su gloria y los discípulos creen en Él. ¿Recuerdan el evangelio del domingo? Este no, el otro. San Mateo capítulo 14 versículo 24. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan que los apóstoles, Jesús les dio un reclamito? Vamos a escucharlo, venga. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. La barca, ¿dónde estaba? En medio del mar. Segundo, ¿cómo estaba? Azotada por las olas.
porque el viento era contrario. ¿Y el viento cómo estaba? Y el versículo 21 dice, ¿era de día o de noche? El 21. Y los que comieron fueron como... ¿El 21? Entonces el 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, ¿Era qué? De noche. Observen, a oscuras, el viento en contra, las olas pegándole a la barca. ¿Cómo está la situación? Difícil. El retrato vivo del mundo en pleno siglo XXI. Una gran oscuridad. Estamos en el inmenso mar del mundo. Las olas le pegan a la barca, a la iglesia, que es la barca. El viento está en contra, la iglesia va anticuada, la iglesia, bueno, todo en contra, el Papa es la bestia, todo en contra. ¿Y qué pasa? ya la barca estaba en medio del mar, El 24 otra vez, el 24. y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Si no lo conocen los discípulos, ¿quién lo va a conocer? Si no lo conocen los que van a misa, si no los conocen los que están con el cura, los que son del grupo Emaús, del grupo carismático cursillista, la Legión de María, si no lo conocen ellos, ¿quién los va a conocer? Jesús va a ellos. Oh, ¿cómo va Jesús? ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué piensan que es un fantasma? ¿Por qué tienen miedo? A ver, ¿cuál era el problema? Mire, el problema era que Jesús iba frescolita caminando sobre las aguas del mar. Oye, mire, si ellos conocieran a Jesús, que Él es el Dios Todopoderoso, si ellos hubiesen conocido, creído lo que Él enseñó, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Si Él hubiera escuchado a Él y creído en Él, cuando ellos ven que viene caminando sobre las aguas, lo primero que dice, es el Señor. ¿Cómo lo sabe? Viene caminando sobre las aguas. Solo Dios lo puede hacer. Ese es mi Dios, ese es mi Señor. Pero, bárbaro, ellos no tenían esa fe. Ellos cuando vieron que venía el Señor, ellos dijeron, ese será otro Dios, porque el mío no es capaz de caminar sobre las aguas. Eso tiene que ser un fantasma, porque el Dios que nos enseñaron a nosotros es un Dios chiquitico. Tan chiquitico que tiene más poder un brujo que él. O si no, ¿por qué los católicos van a los brujos? Porque su Dios es un fantasma. Es chiquitico. ¿Por qué usan manillitas esas para los niños, manillitas rojas? Para evitar el mal de ojo. ¿Y por qué se ponen en contra? Porque el Dios de ellos, el que toda la vida han creído, es un Dios chiquitico. No puede ser Dios grande, eso es un fantasma. El diablo sí puede. ¿Qué quiere decir fantasma? Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena con su palabra, que es capaz de caminar sobre los mares, es un mito, un fantasma, es una leyenda, es fruto de la imaginación humana. Eso no es real. ¿Sabe qué significa fantasma? Que no es real. Y además asusta. Ese es el concepto que tenemos de Dios en nuestra mente. Porque no lo conocemos, porque no hemos tenido la experiencia de Él, porque no hemos creído en su palabra.
y comenzaron a gritar. Se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Tenían miedo. En vez de salir al encuentro y decir, es el Señor. No, tienen miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús le dice, soy yo, no soy un fantasma, soy real. Estoy con ustedes. En medio de la tormenta yo estoy al lado. Los fantasmas no. Soy real. En medio de la tormenta, en medio de la prueba, yo estoy a su lado. ¿No confía en mí? No tengan miedo. Soy yo. El mismo que caminó con ustedes. El que compartía, el que le hablaba a ustedes. ¿Qué pasa? No me conocen. Soy yo. No tengan miedo. Porque nos da miedo pasar la prueba en medio de la tormenta. Cuando dice soy yo, ahora sí van a creer. Pongan cuidado. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué significa manda que yo vaya a ti? Manda, 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 manda. Habla, di una palabra. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero creer en tu palabra. Tú me has dicho que yo tengo que creer en tu palabra. Manda que yo camine sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y él le dijo, Jesús le dijo, voy a ver si usted tiene una fe muerta o tiene una fe viva. Ya me di cuenta que tiene la fe muerta, pero te voy a enseñar a tener una fe. Tenía una fe muerta porque pensaba que era porque en vez de alegrarse comenzó a asustar. Y dijo Jesús, ya va, le voy a enseñar a este sinvergüenza de Pedro cómo se tiene una fe viva. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le dijo, ¿seguro? ¿Va a creer en mí? ¿Va a tener la fe viva? ¿Va a hacer lo que yo le diga? Sí, Señor. Entonces Jesús le dijo, ven, lánzate a las olas, en contra del mar, en contra del viento, en la noche oscura. Lánzate pues, confía en mi palabra. Pedro le dijo, ¿me reta? Y Jesús le dijo, lo reto, a que no es capaz. Dijo Pedro, a que sí soy capaz, ahí voy. Y Pedro se lanzó de la barca al agua y adivinen qué. Comenzó a caminar sobre las aguas. ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilloso! ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la fe viva, la que produce un milagro, la que te permite caminar sobre las aguas en medio de la tempestad y la prueba, cuando los demás gritan de miedo, es cuando usted y yo obedecemos a su palabra. Ven. Y caminó sobre las aguas. Pregunto, ¿y Pedro estaba solo en la barca? ¿Quiénes estaban en la barca con Pedro? ¿Y qué pasó con los otros? ¿Caminaron sobre las aguas? Porque los otros dijeron, yo no soy bobo, yo no me voy a lanzar. Pero está loco. Mire cómo está la tormenta, mira el viento en contra. ¿Y qué tal que no sea el Señor, que sea verdaderamente un fantasma? ¡No! Y se quedaron tranquilos, viendo de lejos. Estos vagabundos no fueron capaces de activar la fe viva, no fueron capaces de ver el milagro y de disfrutar lo que disfrutó Pedro, de caminar sobre las aguas. ¿Y cuántos eran los discípulos? 12. ¿Cuántos caminaron sobre las aguas? Ay, Dios santo. ¿Y los otros? Los otros es el retrato vivo de todos los católicos que van a misa, pero que no hacen caso a la palabra de Dios. Y se pierden la oportunidad de caminar sobre las aguas en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, y de darse el lujo y de decir, yo caminé sobre las aguas porque creí en el Señor. ¡Ah, bárbaro! Esa fe viva
hace falta en medio del pueblo. Esa es la fe que yo les vengo a predicar hoy. Y hoy quiero que ustedes reseteen ese celular, esa cabeza, ese corazón, y activen entonces de nuevo un corazón limpio, puro, una mente dispuesta a creer en la palabra, a obedecer a la palabra, a activar esa fe y comenzar a creer como la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Y créanme, Pedro vio el milagro porque creyó en la palabra. Y los otros no pudieron disfrutar de tan grande milagro de caminar sobre las aguas. Pero ¿qué digo? Cuando usted comience a caminar sobre las aguas, va a llegar el momento que la fe va a ser atacada por la razón. Y cuando Pedro comienza a caminar sobre las aguas, ¿qué le llegó? No, la duda. Hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Qué le llegó a Pedro? El miedo no, el miedo ya lo estaba pasando. ¿Qué le llegó? La duda, ¿sabe qué es? La razón que se activa. Entonces la razón comienza a decir, pero es imposible que yo esté caminando sobre las aguas. Esto no es normal. Yo como que estoy dormido. Mi Dios como que no es capaz de hacer esto. La razón comenzó a decirle, ¿qué está pasando, Pedro? ¿Qué está pasando? Se activó la razón y la razón ataca, tácata, a la fe. Le siembra la duda y le destruye la fe. Y cuando le destruye la fe se va hundiendo. Y cuando Pedro ve que se hunde porque activó la razón y le entró la duda, es cuando Pedro dice, Señor, sálvame. Y dice la Biblia, inmediatamente lo sacó, lo salvó y le dijo, hombre, sí tenía fe. ¿Se da cuenta que sí tenía fe? Pero tenía... ¿Y qué quiere decir poca? ¿Le falta cultivarla? Más. Hombre de poca fe. ¿Y por qué tenía poca fe? ¿Por qué dudaste? Entonces Jesús está diciendo que usted y yo tenemos que ir cultivando la fe, creyendo en la palabra como Pedro. Di una palabra, o mandan y yo voy. Ven. Comenzó a caminar. Pero cuando le dio paso a la razón y se olvidó de la fe, ¿qué es lo que le está pasando al mundo entero? ¿Qué es lo que le está pasando a los curas? ¿Qué es lo que le está pasando a los obispos que han abandonado la fe y ahora usan la pura razón? O si no, díganme, ¿por qué se cerraron los templos en la pandemia? Por la razón. Se van a morir todos. Se van a contaminar todos. Todos se van a acabar. Es mejor a cerrar los templos, porque qué tal que sea un fantasma, que Dios sea un fantasma y que no nos responda. Todos se mueren. ¿Qué tal que sea un fantasma? Nuestro Dios puede ser un fantasma. Pero los que vivimos la fe y no cerramos los templos y atendimos a la gente, aquí hay gente de mi pueblo. Miremos cuántos murieron alrededor y cuántos murieron en mi pueblo. En mi parroquia, de ahí me cambiaron para allá. Miremos a ver cuántos murieron. Y yo le decía a mis fieles, por ahí tengo los videos, algún día los monto cuando me los dejen montar, porque está prohibido montar eso. Yo le decía, mi Dios no es un fantasma, mi Dios es real, es el Todopoderoso. Él puede decir que se sane y quedamos sanos. Él puede decir que no entre el coronavirus y no entra. Él puede decir, ese Dios es poderoso. Creamos en Él. Los que quieran creer en Él, vamos a orar, vamos a pedirle, vamos. Y lo hicimos. Y caminamos sobre las aguas. Y ahora la gente dice, eso es imposible. Vayan a ver si es verdad o mentira. Vayan a ver. Caminamos sobre las aguas. Cuando la razón decía, todos se mueren. Los doctores, la ciencia. Se acaba el pueblo.
sin tapabocas, sin vacuna, sin nada. Solo con el poder del Altísimo. Y caminamos sobre las aguas. Y los demás perdieron la oportunidad, como los otros, de caminar sobre las aguas. Pero Jesús dice, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos la razón que nos mete duda. Pregunto, ¿ustedes creen que Dios es todopoderoso? Que ese Dios puede protegerlos de todos los males, incluso de una pandemia. ¿Seguro? Que ese Dios puede curarlo de cualquier enfermedad, incluso del coronavirus. Sí. La coherencia, falta la coherencia entre lo que decimos creer y lo que creemos. Decimos creer en el Todopoderoso, que todo lo puede. Coherencia. ¿Lo cree? Ah, no, porque si llega a ser un fantasma, ahí está el problema.